Cordial saludo, les damos la bienvenida a este nuevo encuentro de campañas de educación ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de Chía, correspondientes al programa Por una Chía Educada y con Cultura Ambiental. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el uso racional de servicios públicos, donde estaremos hablando sobre dos temas principales: de dónde proviene el agua que consumimos, que llega a nuestros hogares, y cómo se genera la energía eléctrica. Bien, entonces empezando con la pregunta de dónde viene el agua que llega a nuestros hogares, vamos a estar haciendo un recorrido para entender finalmente cómo se da este proceso, para lo cual pues tenemos que hacerlo desde el inicio, desde el principio. Vamos a ir viendo una serie de videos que nos van a ayudar a ir entendiendo esta dinámica y este proceso de cómo se va generando el recurso hídrico, cómo se va generando el agua para finalmente llegar a nuestros hogares. Al contrario que el resto de los planetas de nuestro sistema solar, la superficie de la Tierra es 70% agua líquida, lo cual, aunque útil para la vida, también es algo raro, porque todo lo que sabemos sobre cómo y cuándo se formó nuestro planeta nos dice que la superficie de la Tierra debería ser seca a más no poder. La cosa va así. Nuestro sistema solar se formó a partir del colapso de una gran nube de polvo y gas. La densa masa amorfa de gas en el centro terminó encendiéndose y formando el Sol, que, como buena estrella joven e inestable, desató un feroz viento solar. Con el tiempo, esta corriente de partículas cargadas fue empujando las nubes de gas restantes más y más lejos, dejando atrás partículas sólidas que fueron juntándose hasta formar rocas, planetesimales y, finalmente, los planetas rocosos interiores del sistema solar. El problema es que el agua helada no podría haber sido una de las partículas sólidas que se quedaron para formar nuestro planeta, porque el joven sistema solar interior era demasiado caliente para el agua helada, y cualquier resto de vapor de agua habría sido expulsado por el viento solar. Así que, si la Tierra no venía con agua incluida, ¿cómo terminamos con estos océanos tan maravillosos? Sabemos que el H2O no se fabricó aquí con el paso de los eones, porque los procesos naturales como la combustión, la respiración y la fotosíntesis crean y destruyen más o menos la misma cantidad de agua. Y en cualquier caso, estamos hablando de cantidades minúsculas que no pueden explicar la abundancia de agua en todo el planeta. Y como el agua de la Tierra no era ni parte del kit original ni se fabricó aquí, tiene que haber venido de muy lejos, en meteoroides o cometas u otros cuerpos provenientes del sistema solar exterior, lo suficientemente lejos como para que el agua sólida sobreviviese. Las sucias bolas de hielo que llamamos cometas son un candidato lógico como origen de nuestra agua, pero se descartaron cuando descubrimos que son mucho más ricos en hidrógeno pesado que el agua terrestre. El hidrógeno pesado tiene un neutrón además de un protón, y por cada millón de átomos de hidrógeno que hay en el agua terrestre, unos 150 son pesados, mientras que el agua de los cometas suele tener el doble. Esta diferencia sugiere que el agua de la Tierra no podría haber llegado en cometas. Resulta que la fuente más probable de agua en la Tierra es un tipo de meteorito llamado condrita carbonácea. Condrita es solo el nombre que se le da al tipo de meteoroide rocoso que suele caer en la Tierra, pero solo las condritas carbonáceas contienen agua, además de mucho carbono, si no lo podías adivinar por el nombre. Tienen agua porque se formaron más allá de la línea de congelamiento del Sol, y además su agua tiene unos niveles de hidrógeno pesado parecidos a los del agua terrestre, sugiriendo fuertemente que estos proyectiles espaciales son el origen de nuestros casquetes polares, nubes, ríos y océanos. Y así, el agua que convirtió a nuestro planeta en una canica azul nos cayó literalmente del cielo. Bueno, en este video podríamos evidenciar cómo inicia todo el proceso de generación, de producción del agua en nuestro planeta, cómo se dio todo el proceso para que hubiese este líquido y este elemento en nuestro planeta. Ya entonces, y acotando la escala dentro de nuestro planeta, es importante entonces dar una vista y entender cómo es el ciclo del agua, cómo se desarrolla. ¿Por qué hay agua en los ríos cuando no llueve? La explicación más intuitiva a esta pregunta es el deshielo.
Como la nieve se acumula en las montañas, a medida que se va deshaciendo, va aportando agua al río. Eso tiene sentido en primavera, cuando las temperaturas empiezan a ser altas y la nieve se funde. Pero ¿por qué corre agua también en invierno, cuando todavía no hay deshielo? ¿O en verano, cuando ya no queda nieve en las montañas? La respuesta está en que el agua viene de debajo del suelo. Cuando llueve, el suelo actúa como una esponja y retiene una parte del agua, que se cuela por sus poros hacia las rocas. Cuando ya no le cabe más agua a la esponja, a esta agua le pasan dos cosas, que empieza a correr por encima y a colarse hacia abajo. Si el suelo está desnudo, el agua que corre por encima a menudo arrastra tierra y arena, así que suele llegar al cauce del río con mucho barro. Si el suelo tiene pocos poros, corre mucha agua por encima, llega de golpe al río, lo desborda y se marcha también deprisa. Entre tanto, el agua que se ha ido colando entre las rocas sigue bajando hasta que encuentre una capa impermeable. Entonces se acumula y se empieza a mover lentamente hacia el fondo del valle, hasta llegar al río por debajo del suelo. A este almacén de agua subterránea le llamamos acuífero. En cualquier suelo, cuando hay un episodio de lluvia, parte del agua se infiltra pasando a las capas más profundas hasta recargar los acuíferos. Que se infiltre más o menos agua depende de la textura y de la estructura que tenga el suelo, es decir, del tamaño de las partículas y también depende del número de poros, que serían los espacios vacíos que hay en el suelo. El agua que no se infiltra circula por la superficie y a este movimiento de agua superficial se le denomina escorrentía. El agua que se infiltra pasa al río con una mejor calidad que el agua de escorrentía superficial, ya que el agua de escorrentía arrastra partículas en suspensión y tiene una coloración más turbia y es un agua más sucia. Vamos, que son los acuíferos los que mayoritariamente van recargando el río después de que haya llovido. Pero como hemos visto, sin vegetación, el agua a menudo llega de golpe y embarrada, y en el río suele quedar poca agua de buena calidad. ¿Pasaría lo mismo si en ese suelo hubiera un bosque? En un bosque, las raíces de las plantas ayudan a retener el suelo y aumentan el efecto esponja de este, así que el agua se acumula mejor en las primeras capas. Como antes, cuando ya no cabe más agua, empieza a correr por encima del suelo, pero las plantas la frenan, así que lo hace con mucha menos velocidad que si no hubiera vegetación. Como va más lenta, le da tiempo a colarse también donde ni siquiera estaba lloviendo. Decimos que los bosques reducen el riesgo de las inundaciones porque, tanto por las características del suelo que tenemos bajo un bosque, por el hecho de estar el bosque ahí, como por la cobertura de la vegetación, lo que hace es reducir la fuerza con la que las gotas llegan al suelo y se reduce la compactación y la erosión y facilitar la infiltración y hacer que este agua llegue de una manera más progresiva hacia el acuífero y hacia el río. Total, que donde hay bosque, el agua no solo llega de mejor calidad, sino que lo hace de manera más regular. Y eso es bueno por muchos motivos, dos de los cuales son fáciles de entender. Porque corremos menos riesgo de inundación cuando llueve mucho, y porque podemos seguir teniendo agua durante más tiempo en caso de sequía. Bueno, ahí podíamos ver entonces cómo se da el ciclo del agua ya dentro de nuestro planeta, cómo van dándose esos ciclos, ese flujo y la importancia de tenerlo en cuenta para ir viendo ir evidenciando cómo va llegando el agua finalmente hasta nuestros hogares. Pero entonces es importante ver cómo en nuestra región donde estamos ubicados, en los Andes, llega o se produce finalmente el agua. Y algo que para algunos es desconocido es que hay un proceso que se inicia al otro costado,
continente africano, más exactamente en el Sahara, que va a contribuir a la generación de el recurso hídrico en nuestro continente. Entonces vamos a ver un par de videos que nos van a explicar un poco más en detalle. Las tormentas de arena desde el espacio impresionan. A veces son inmensas. Había visto tormentas pequeñas, fijándome bien, pero esa vez no hizo falta. El norte de África estaba cubierto por una capa de polvo marrón. Yo solo pensaba en volver, según iba orbitando. Y al volver, esa tormenta se había pasado al océano Atlántico. En la siguiente órbita, la vi sobre las costas de Sudamérica. Cada año, unos 27 millones de toneladas de ese polvo africano caen en la cuenca del Amazonas. Y resulta que es un fertilizante perfecto. Al ir creciendo, las plantas y los árboles convierten el dióxido de carbono en oxígeno. Un solo árbol produce oxígeno suficiente para 2 personas. Y la selva amazónica es 10 veces más grande que Texas. En todos estos años pensé que el bosque tropical era los pulmones del planeta. Y claro, genera mucho oxígeno, pero lo usa todo. El bosque tropical nos ayuda a respirar, pero no por el aire. Hay un río en la Amazonia. No, no es el río. Existe otro río. Un río en el cielo. Si uno pudiera ver en el interior de los árboles, uno vería cómo succionan el agua desde el suelo del bosque. Cuando el agua llega a la parte más alta, la combinación del sol y el viento la convierten en un río caudaloso, un río volador. Este río de nubes fluye por toda Sudamérica, oscureciendo todo lo que está debajo de él. Hasta que choca con un muro de ladrillos. De aproximadamente 7.000 kilómetros de largo y de un poco más de 6 kilómetros de alto. Los Andes. Las nubes se condensan y se vuelven gotas de lluvia, las cuales bajan por las laderas y fluyen directo hacia la cuenca del Amazonas, erosionando las rocas y convirtiéndolas en sedimento. Y a la espera de estos sedimentos está un organismo extraordinario 4 veces más delgado que un pelo humano. Se llama diatomea. Las diatomeas son el secreto del suministro de oxígeno de la Tierra. Respire una vez. Ahora otra. Ahora piense en esto. Una de esas respiraciones fue totalmente suministrada por esos pequeños bajo el mar. Estos dos videos nos muestran la importancia de todas las conexiones y las dinámicas que producen los ecosistemas a pesar de estar separados y de hablar de continentes diferentes. Vemos cómo todo está conectado en el planeta y cómo una
acción causa una reacción al otro lado y precisamente contribuye todo ese polvo que viene del Sahara a alimentar toda la producción hídrica en los Andes. Y hablando de los Andes, pues es muy importante hacer alusión a uno de los ecosistemas más importantes dentro del tema hídrico, que son los páramos. Los páramos son ecosistemas únicos de alta montaña, ubicados aproximadamente desde los 3.000 metros sobre el nivel del mar, presentes en la zona neoecuatorial del planeta. El 50% del total de estos ecosistemas en el mundo se encuentran en Colombia, en 36 zonas específicas, abarcando una extensión aproximada de 2.900.000 hectáreas, distribuidas en 3 cordilleras con una mayor concentración en la cordillera oriental con el 54,5%. Los páramos juegan un papel fundamental en el desarrollo social y ambiental, ya que otorgan servicios ecosistémicos a nivel nacional por su rol en regulación del ciclo hídrico. Aproximadamente 70 especies de mamíferos, 87 de anfibios, 154 clases de aves y 130 de mariposas habitan estos ecosistemas. Asimismo, subsisten cerca del 10% de la biodiversidad vegetal, 4.700 especies de plantas y el 8% del total de especies endémicas de la flora del país. La vegetación propia de los páramos ha desarrollado ciertas características que consisten en transformaciones como vellos y rosetas que capturan las gotas de rocío y atrapan directamente la humedad de las nubes, incrementando la retención de agua y liberándola lentamente hacia las corrientes de agua. En los páramos nacen las principales estrellas fluviales, de las cuales dependen el 85% del agua para consumo humano, riego y generación de electricidad. Estos ecosistemas sustentan un gran número de acueductos a lo largo de los Andes. Se estima que 400 municipios ocupan territorio en ecosistemas de páramos. 10 poseen el 70% de su superficie en el ecosistema y 31 municipios el 50%. Las acciones que han transformado de alguna manera la sostenibilidad de estos ecosistemas son el desarrollo de actividades mineras, agropecuarias como cultivo de papa, cebolla larga, ganadería de doble propósito para la obtención de leche y carne, extracción de hidrocarburos y obras de infraestructura. Existen otras causas por las cuales los páramos también se ven amenazados, como las invasiones biológicas, la ocurrencia de incendios que se pueden incrementar durante el fenómeno del Niño y otros efectos que trae consigo el cambio climático. El 87% del área de estos complejos ecosistemas está en buen estado de conservación y se encuentran excluidos de cualquier actividad económica. Proteger, salvaguardar y conservar los páramos es un compromiso de todos. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Todos por un nuevo país, paz, equidad y educación. Entonces es importante referirnos a los ecosistemas de páramos, ya que ahí es donde inicia ese proceso de regulación hídrica y de generación de estas escorrentías que finalmente van a alimentar las demás fuentes hídricas que permiten que tengamos agua en nuestros hogares. Este ecosistema es propio y endémico de la alta montaña neotropical, que se presenta en las cúspides de las montañas del norte de Sudamérica y también en Costa Rica, y se distribuye principalmente por encima del área de los bosques andinos y abajo de las nieves perpetuas. Es importante por la regulación climática e hídrica en la alta montaña. Algunas cifras: Chingaza, que está muy cerca acá de Chía y está ubicado en la sabana de Bogotá, abastece el 80% del agua de los bogotanos. Recordemos que esa agua también finalmente es distribuida al municipio de Chía. 70% del agua de Antioquia, por ejemplo, proviene del páramo de Belmira. Asimismo, los páramos proveen agua en calidad y cantidad a la mayoría de la población colombiana. En general, el 70% del agua de la población la producen estos páramos y también los bosques andinos, de los cuales hemos hablado en las otras charlas.
son ecosistemas únicos, endémicos, es decir, que no los vamos a encontrar en todos los países y en todas las regiones del mundo. Son exclusivos de algunos de los países de acá de Sudamérica. El almacenamiento de carbono atmosférico, principalmente en sus zonas húmedas, en las turberas generadas por la acumulación de musgos, es una de sus funciones principales. Entonces, acá es importante entender que cada vez que abrimos la llave, estamos conectados con el páramo. Para entender un poco más entonces ese proceso desde los páramos hasta nuestros hogares. Niños, ¿saben de dónde viene el agua que sale de la llave en su casa? Nico no lo sabe. Acompañémoslo en su aventura. ¡Vamos! Hola. No te asustes. Soy Blue, el gigante protector del agua. Y tu amigo también. ¿Gigante? Pero si eres muy pequeño, Blue. Soy grande y valioso porque protejo el agua de la tierra. Por eso me convierto en un gigante sabio y protector. ¿Y qué haces aquí? Vine a resolver la duda que tienes. ¿Quieres saber de dónde viene el agua que sale de la llave? ¡Sí! Estupendo. Te invito a mi nave. Viajaremos por lugares increíbles. ¿En qué lugar estamos? Sobre el páramo de Chingaza, una de las maravillas naturales de nuestro país que provee de agua a Bogotá y a algunos municipios aledaños. O sea que se necesita todo este lugar para poder bañarnos y tomar agua. Así es. Dependemos de este y de otros lugares como el páramo de Sumapaz, al sur de la ciudad, o al norte en la parte alta del río Bogotá. Lugares que debemos conservar y proteger para que podamos vivir. Mira, el 97% del agua del mundo es salada. Solo el 3% es dulce. Y de ese porcentaje solo podemos consumir y usar el 0.7%. El páramo de Chingaza, ubicado en la cordillera oriental de los Andes, da origen a muchísimos ríos, quebradas y lagunas. Ellos conforman nuestro gran sistema de abastecimiento, llevando sus aguas a varios embalses que disfrutan más de 10 millones de personas de Bogotá y el centro del país. El agua está almacenada en los embalses de Chuza, San Rafael, La Regadera y Chisacá, y los del norte, Cisga, Neusa y Tominé. El acueducto de Bogotá potabiliza el agua en 5 plantas de tratamiento: Viesner, El Dorado, Tilitoc, Yomasa y Aguas Claras. El agua que viene de Chingaza viaja 48 kilómetros por grandes túneles hasta la planta de Viesner, donde sale el agua potable que consume el 80% de la ciudad. Toda esa agua sale de la planta Viesner por otros 5 kilómetros de túneles para ser almacenada en 57 tanques que hay en toda la ciudad. Desde allí, el agua potable es distribuida a las casas de cada uno de ustedes a través de miles de kilómetros de tubería. Oye, Blue, ¿tú sabías que el agua viniera desde tan lejos y que se necesitan tantas cosas y gente para que llegue potable a nuestra casa? Bueno, ahora lo sabes. Por eso es muy importante proteger estos lugares. Pero ¿cómo los puedo proteger si vivo muy lejos? No necesitas vivir cerca. Puedes protegerlo desde tu propia casa. ¿Sí? ¿Y cómo? Pues fijándonos bien cómo estamos utilizando el agua y enseñándole a otros a usarla adecuadamente. Viendo entonces cómo se hace el proceso de los páramos hacia nuestros hogares, acotamos y acercamos un poco más la escala ya hacia el municipio de Chía. Es importante tener en cuenta que en su mayoría el
mayor porcentaje de abastecimiento de agua corresponde al acueducto de la empresa de servicios públicos Emserchía en la zona urbana y parte de la zona rural, principalmente en la zona occidental. Sin embargo, hacia la zona oriental tenemos gran parte de la población que no se abastece del acueducto de Emserchía, sino que tiene otras fuentes de abastecimiento. Uno de los casos es el acueducto de Progresar, que se abastece del río Teusacá y que de ahí desde Sopó es conducido hacia la zona de Yerbabuena, en los cerros orientales, y ahí se distribuye hacia algunas de las viviendas ubicadas en esta zona. Entonces, ahí es importante ver cómo tenemos esa dependencia, ¿cierto?, de estos recursos hídricos y cómo muchas veces es necesario el agua traerla desde lejos para poder abastecernos. Y también está el caso de la Quebrada Honda, también en cerros orientales, entre las veredas de Yerbabuena y Fusca, que abastece aproximadamente a unos 170 hogares. Ahí vemos el trazado de ese acueducto y de la quebrada, que es la más larga que hay en el municipio, aproximadamente 16 kilómetros. Y a pesar de no tener un cauce muy grande, pues es una fuente hídrica de suma importancia para la población que allí habita y que depende para poder obtener el agua de esta quebrada. Bueno, continuando entonces con los interrogantes que nos hacíamos al principio, pasamos ahora a la pregunta cómo se genera la energía eléctrica. Ya pudimos ver todo el proceso que se daba en cuanto al agua. Ahora vamos a dar un recorrido por el tema de la energía eléctrica. Para esto entonces iniciemos viendo cuáles son estos tipos de energía. ¿Quieren saber cómo podemos ayudar a limpiar el planeta de gases contaminantes que van a la atmósfera, controlar el ruido y disminuir las sustancias que contaminan nuestros ríos y calles? Comprometiéndonos juntos a cambiar nuestro estilo de vida por uno más responsable y usando nuestra inteligencia para desarrollar soluciones en beneficio del planeta. En el proceso de generación de energía, por ejemplo, usando recursos como el agua, el viento, el sol y el calor de la tierra. Aunque para este propósito podemos usar recursos naturales no renovables como el carbón y el petróleo, estos se agotan rápidamente, son costosos y emiten algunos contaminantes que producen el calentamiento global. Las energías renovables son más limpias, contribuyen a la reducción del calentamiento global y pueden ser usadas una y otra vez, es decir, se pueden renovar a la misma velocidad que se consumen. Energía hidroeléctrica. Hasta el momento, el agua es la fuente de energía renovable más utilizada en el mundo para la generación de energía eléctrica. Cuando utilizamos las caídas naturales o la corriente de un río, la fuerza del agua mueve un generador, que produce la electricidad para el uso de todos. Durante este proceso, el agua no se agota ni se contamina, y después de pasar por la central de generación, el río continúa su ciclo natural. Existe otra forma de generar energía con el agua de mar, utilizando las mareas y el oleaje. Sin embargo, aún no se tiene esta tecnología en nuestro país. En Colombia y en Sahel, la principal fuente de generación de energía es la hidroelectricidad, gracias a que nuestro país es privilegiado en recursos hídricos. Además de las centrales que ya tenemos, estamos desarrollando nuevos proyectos con esta tecnología. Energía geotérmica. Debajo de la Tierra se guardan secretos cautivantes, como es el caso de la energía geotérmica. Al estilo de cualquier novela de ciencia ficción, la Tierra posee áreas en las que el calor calienta aguas de subsuelo, generando vapor concentrado que puede hacer mover un generador de electricidad.
La energía geotérmica es altamente eficiente y disponible. Sin embargo, hallar estos puntos especiales no es tan fácil. Se debe perforar e invertir mucho tiempo para encontrar, con suerte, una zona apta para la generación geotérmica. En Sahén, estamos desarrollando un proyecto geotérmico en el macizo volcánico del Ruiz, ubicado en el departamento de Caldas, y tenemos además un convenio con Ecuador para explorar el potencial de la zona fronteriza de ambos países, con el proyecto Tufiño Chile Cerro Negro. Energía eólica. Y hablando de viento, los históricos molinos han recobrado valor desde hace algunas décadas gracias al desarrollo de la energía eólica. Con el uso de grandes estructuras, se aprovechan las corrientes de aire para mover un generador que produce electricidad. Esta energía es muy usada en Europa, Estados Unidos y en algunos países de Asia. Por su parte, en América Latina, apenas se está iniciando su aprovechamiento. En Sahén, adelantamos 2 proyectos, un parque eólico en La Guajira, y realizamos estudios para identificar el potencial eólico del país en el departamento del Atlántico y de La Guajira. Energía solar. El sol es fuego que nos envía su calor y luz para preservar la vida. Este recurso se usa para generar energía fotovoltaica por medio de paneles especiales que aprovechan la radiación solar en un proceso en el que los fotones o partículas energéticas reaccionan para formar un circuito de energía. El proceso es un poco más complejo, pero la energía solar ha hecho posible el funcionamiento autónomo de muchos aparatos y está tomando cada vez más terreno en el mundo. Bioenergía. Entre otras energías renovables está también la bioenergía, que es la utilización de la madera, los aceites vegetales y los residuos agrícolas para generar energía eléctrica. En Sahén adelantamos investigaciones para la producción de biocombustibles. También investigamos otras formas de usar el carbón de manera limpia y eficiente, como la gasificación, para producir energía y combustibles más limpios. De esta manera el hombre aprovecha la naturaleza y la tecnología que ha desarrollado para lograr atender sus necesidades energéticas en mayor armonía con el planeta. Muchas gracias. Bueno, ahí podíamos ver todos los tipos de energía que se pueden producir y cómo cada una depende también asimismo de los recursos naturales. Pero entonces, ¿de dónde viene la energía eléctrica en Colombia? Ahí es importante hacer referencia también ya a escala de nuestro país. Con solo oprimir un botón hay luz, pero ¿te has preguntado de dónde viene la energía eléctrica que llega a los hogares, los hospitales y supermercados del país? La energía eléctrica en Colombia se genera a partir de diferentes fuentes. Cerca del 70% de la generación de electricidad es hidráulica, es decir, que se produce con agua, una fuente que es renovable. La segunda fuente de generación son los combustibles fósiles, como el gas y el carbón, que al pasar por un proceso termoquímico y termoeléctrico son convertidos a energía eléctrica, lo que se denomina como energía térmica. En momentos en los que los embalses bajan, entran las termoeléctricas para asegurar el suministro de energía eléctrica al país y así atender uno de los servicios esenciales para los colombianos. Entonces, como vemos, en Colombia la mayoría de la energía es hidráulica y de ahí también la importancia de entender cómo se produce, cómo se genera este tipo de energía. La energía hidráulica es un tipo de energía renovable que aprovecha la fuerza del agua para generar electricidad limpia. ¿Quieres saber cómo funciona? En las centrales hidráulicas más comunes, el agua que transportan los ríos es almacenada en un embalse y liberada cuando se necesita producir energía. A estas centrales se les denomina centrales de pie de presa. El agua desembalsada cae con fuerza aprovechando la diferencia de altura sobre una turbina hidráulica y la hace girar siempre a la misma velocidad, pero con mayor fuerza cuanta más agua pasa. La energía cinética derivada de la rotación constante de la turbina es transformada en energía eléctrica en los generadores eléctricos de la sala de máquinas.
Después, se eleva la tensión de la electricidad producida para que pueda incorporarse a la red y transportarse con menores pérdidas hasta los puntos de distribución, donde se vuelve a bajar la tensión para los puntos de consumo. El agua utilizada en el proceso retoma el curso natural del río aguas abajo tras pasar a la central. Otro tipo de centrales hidroeléctricas son las fluyentes, que aprovechan el desnivel natural del río para el salto y tienen un pequeño remanso para derivar el agua por un canal hasta la central. También existen las centrales de bombeo, que consumen energía para subir el agua hasta un embalse superior en horas de baja demanda para liberarla cuando el consumo eléctrico es elevado. Bueno, entonces habiendo visto cómo se da ese proceso de la energía hidroeléctrica, vamos a ver el panorama energético del país en cuanto a las centrales energéticas. Colombia tiene 29 centrales hidroeléctricas, las cuales generan 10.959 megavatios. Dentro de la generación térmica hay plantas de ASPM, de carbón, de combustóleo, de gas, Jet A1 y mezcla de gas Jet A1. Las principales, como vemos, entonces son las de carbón, que hay 13, y 11 a gas. Sin embargo, entonces, para el tema ya de las regiones, vemos que la generación por departamentos vendría siendo un 30% Antioquia, 12% Atlántico, 10% Boyacá y Valle del Cauca 5%, y para nuestro caso donde estamos en Cundinamarca el 18%, siendo una total capacidad efectiva de 16.696 megavatios. En Cundinamarca entonces existen 9 centrales hidroeléctricas, de las cuales la principal o la que más energía genera es la del Guavio, y existe una central térmica, Martín del Corral. Este tipo de energía es básicamente para cuando hay deficiencia de la energía hidroeléctrica. Entonces, si bien se habla de la energía hidroeléctrica como una energía limpia, porque pues no requiere cierta extracción de recursos como es el carbón, por ejemplo, para la energía térmica, de todas formas es importante ver que para poder producirla se generan de todas formas impactos ambientales. Acá vamos a ver entonces un video que nos va a explicar un poco más el tema. Este río nace de los Andes y es alimentado por el deshielo de los glaciares. Además, es alimentado por la lluvia estacional, determinada por el ciclo hidrológico de la cuenca amazónica. El río transporta una gran cantidad de sedimentos que son arrastrados desde las montañas. Estos sedimentos se depositan en las curvas de los ríos y van formando playas y fertilizando el suelo. En estas playas ocurre una serie de procesos biológicos como el avance del propio bosque sobre la playa o la anidación de las tortugas. Del lado opuesto de la playa, el río carcome. En épocas de creciente, el río suele inundar esta parte del bosque. Cuando el río ingresa al bosque, muchos peces también lo hacen para alimentarse de los frutos que ofrecen los árboles. Es el caso del paco o la gamitana, por ejemplo. Cuando se acaba la época de inundación, los peces vuelven al río y pasan por un período de hambruna. Si no han engordado lo suficiente, pueden perecer. Además,
los grandes bagres, los grandes peces con bigote de la Amazonía, como son los zúngaros, las doncellas, los dorados, que son peces migratorios, cuando son adultos vienen desde la boca del Amazonas, subiendo hasta la cabecera de los Andes para reproducirse. Los alevinos también precisan de los ciclos naturales del río, porque suelen ir río abajo e ingresar a las cochas durante la época de inundaciones. Allí se mantienen creciendo, engordando y sobreviviendo a las amenazas del río. Todo esto y mucho más ocurre en un río. Pero ¿qué pasa cuando le ponemos un muro al río? Lo primero es que detrás de ese muro parte del bosque empieza a inundarse. Lo segundo es que el agua estancada pierde fuerza de arrastre y en consecuencia los sedimentos van al fondo del embalse. Entonces el agua que fluye represa abajo contiene mucho menos sedimentos de los que debería, viéndose afectada la formación de playas, ya que el agua carece de sedimentos. Sin embargo, estos flujos de agua sí producen erosión, pero no la correspondiente reposición. Además, hasta antes que se construyera la represa, los ritmos de crecimiento del río eran estacionales, puesto que dependían de las lluvias a lo largo del año. A partir del momento en que se coloca la represa, el crecimiento del río depende de un señor que con su dedo y un botón determina cuándo se abren y cuándo se cierran las compuertas. Por lo tanto, los ritmos de crecimiento del río responderán a los requerimientos energéticos de una ciudad muy alejada. En el embalse, las aguas estancadas, pero con mucha disponibilidad de nutrientes, tienen una demanda de oxígeno muy alta. En consecuencia, el contenido de oxígeno de estas aguas va a ser muy bajo, lo que llamamos una condición hipóxica, y que usualmente produce una gran mortandad de peces en el embalse. Además, estas condiciones hacen que toda la materia orgánica que ha quedado bajo el agua producto de las inundaciones empiece a descomponerse en ausencia de oxígeno, produciendo metano, un gas de efecto invernadero como el famoso CO2, solo que 20 veces más activo. Además, las aguas de los ríos amazónicos transportan cantidades importantes de mercurio que se encuentran naturalmente en el suelo, pero que también es aportado por la actividad minera y la deforestación. En condiciones de poco oxígeno, las bacterias van a metilar el mercurio, es decir, van a convertir el mercurio inorgánico en mercurio orgánico. El metilmercurio es un compuesto altamente neurotóxico que se acumula en el organismo de cualquier animal. Por lo tanto, los peces de los embalses suelen ser más tóxicos que en otras partes del río. Otro caso es el de los peces que no pueden ingresar a comer al bosque porque éste deja de inundarse. Además, al interrumpirse la conexión entre las cochas y el cauce principal del río, los alevinos de los peces migratorios se ven afectados. Por otro lado, el bosque deja de avanzar al no haber formación de playas, pues es acá donde se producen los primeros estadios de maduración del bosque. Todas estas alteraciones afectan a la reproducción de los seres vivos y por lo tanto de sus poblaciones. Por ejemplo, las tortugas no podrán anidar porque no se están formando playas y empezarán a declinar. Los peces que no pudieron engordar en el bosque empezarán a morir. También los peces atrapados en el embalse mueren. Y finalmente los peces migratorios, que necesitan subir y bajar el río, no podrán hacerlo y eventualmente desaparecerán. Esto se debe a que un río no es un canal de agua, sino un ecosistema, con diferentes elementos vivos y no vivos entrelazados en ciclos y ritmos de producción y descomposición. Es importante recordar que parte de la vida de un río somos también nosotros, los humanos, que vivimos a la vera del mismo, que pescamos en el río y que cultivamos las aguas que éste inunda y fertiliza. Entonces, ¿es cierto que las hidroeléctricas producen energía limpia?
Bueno, ahí tuvimos un recorrido de lo que es el tema de las hidroeléctricas y los impactos ambientales que pueden generar para poder entonces finalmente reflexionar sobre cómo se dan todos estos temas de generación hídrica, generación eléctrica y poder hacer un uso racional tanto del agua como de la energía, entendiendo que dependen de los ecosistemas y que son servicios que nos están brindando la naturaleza. Les agradecemos por el espacio y estaremos próximamente en un nuevo encuentro. Feliz día. Recuerden que es un espacio de campañas ambientales del programa Por una Chía Educada y con Cultura Ambiental de la Secretaría de